Bien, hermanos, acompáñenme ahí a Hebreos capítulo 7. Empezamos el capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Vayamos ahí al versículo 3 y la parte del medio. Vamos a estar viendo un cachito. Que dice, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Y es interesante cómo el autor va a desarrollar su argumento de la grandeza del Hijo de Dios alrededor de tres personajes conocidos para el pueblo judío. Estos personajes son Melquisedec, Abraham y Leví. Así que desde el capítulo 7 en sí todo el capítulo 7, pero hoy vamos a ver el capítulo del 1 al 10, va a estar girando alrededor de estos personajes para estar viendo y para estar mostrando la grandeza del Hijo de Dios. Y el pasaje central es este de Hebreos 7, versículo 3, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Y él comienza diciendo en el versículo 1, porque Melquisedec. Fíjense que él está diciendo ¿Por qué? Porque ya él había hablado acerca de Melquisedec, ya estuvo hablando acerca de Melquisedec. Es más, si ustedes notan en el versículo anterior, en el capítulo 6, versículo 20, él dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. El autor les había mostrado que este Jesús fue nuestro precursor, ¿no? El primero, el que entró por nosotros ante el trono de Dios. Y esto nos asegura a nosotros que así como Él entró, nosotros también vamos a entrar a ese trono de Dios. Además, Jesús fue hecho, como dice el versículo 20 del capítulo 6, fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec, porque su sacerdocio es para siempre. Nosotros habíamos hablado algo acerca de Melquisedec cuando tocamos el capítulo 5, porque ahí empieza a introducir el autor de Hebreos, empieza a introducir algo del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, pero después se detiene haciendo una exhortación específica a su audiencia y ahora retoma de nuevo a qué se refiere este Melquisedec. Y así comienza a dar las características de este personaje que aparece en el principio de la Biblia, en Génesis. Pero fíjense que dice en Hebreos 7.1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. Este acontecimiento que el autor de Hebreos está citando está en Génesis, fíjense en Génesis capítulo 14. Génesis 14. Este capítulo de Génesis nos relata la rebelión de algunos reyes. Si ustedes van ahí, que van a tener que ir porque vamos a estar leyendo algunos pasajes, esta rebelión de algunos reyes era porque estos reyes estaban siendo oprimidos o servían a un rey mayor que se llamaba Kedorlaomer. Lindo nombre que tenía. Algunos de estos reyes que lucharon contra este rey era, por ejemplo, el rey de Sodoma, donde vivía el sobrino de Abraham, Lot, y el rey de Gomorra. Este rey, Kedorlaomer, y algunos reyes más que todavía estaban asociados con él, salieron a la batalla, porque estos que se rebelaron y este rey salieron a la batalla, y todos sabemos, o si no lo saben, léanlo después, ahí estos reyes ganan la batalla. Y fíjense ahí en el versículo
11 de Génesis 14. Dice, entonces, estos reyes victoriosos, entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Así que todos esos reyes que ganaron, tomaron esos despojos, también tomaron a Lot y se fueron. Y hay uno en el relato que dice que se escapó y huyó a donde estaba Abraham. Y este hombre comenzó a contarle lo que le aconteció a su sobrino Lot. Abraham, al oír esto, que su sobrino había sido capturado, dice ahí el relato que tomó más de 300 siervos que habían nacido en su casa. Porque Abraham, recordemos que era rico y tenía siervos. Y eran más de 300 hombres adiestrados, dice, que nacieron en su casa. Y salieron tras estos reyes. En la noche esperaron y ellos, dice el relato, que vencieron a estos reyes y pudieron tomar o recuperar absolutamente todo lo que se habían llevado y también recuperaron a su sobrino Lot. Cuando ellos venían de la guerra, versículo 18, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Este Melquisedec dice que era rey de Salem. Los eruditos dicen que Salem era uno de los nombres que tenía Jerusalén antes de que Israel tome la tierra prometida. También lo podemos ver, fíjense ahí en el Salmo 76, versículo 2. El salmista habla acerca de Jerusalén en dos términos, como Salem y como Sión. Esto es común en la poesía hebrea. Y dice, versículo 2 del Salmo 76, en Salem está su tabernáculo y en Sión su morada. Obviamente que estas dos no son dos ciudades separadas, sino es el mismo Jerusalén, pero está haciendo poesía el autor del Salmo. Entonces podemos ver que Melquisedec era rey de Salem o rey de Jerusalén. Pero además, este rey era, dice, sacerdote del Dios Altísimo. Este Dios Altísimo, como lo dicen ahí, es interesante porque si ustedes se fijan en el capítulo 14 de Génesis del 18 al 20, 3 veces se menciona en estos capítulos. Este Dios Altísimo es sinónimo de decir Dios eterno, Dios de la eternidad. La grandeza de Dios es tal que aún no solamente este sacerdote bendice a Abraham en nombre de ese Dios eterno y altísimo, sino que bendice también a ese Dios altísimo y reconoce la grandeza que Él es el creador de los cielos y la tierra. Abraham reconoció eso y dio los diezmos del botín. Y como un buen sacerdote, cumpliendo su función, Melquisedec bendice a Abraham. Entonces, lo primero que debían notar esta audiencia es que Melquisedec, cumplía ambas funciones. Era un rey y además era sacerdote. Lo que jamás se iba a poder hacer cuando Dios le entregó la ley al pueblo de Israel. Eso también lo habíamos visto una vez. Nunca un sacerdote podía ser rey.
y nunca un rey podía tomar el oficio de sacerdote. Pero Moisés les está escribiendo acá que había uno que era rey y también sacerdote. Ahora, ¿qué significa su nombre? Versículo 2. Cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Acuérdense que más o menos Salem o Jerusalén viene ahí del derivado de Shalom, por eso rey de paz. Él utiliza estos dos significados para mostrar que este hombre no era un simple rey. No era como el rey de Sodoma, que también le salió al encuentro a Abraham cuando vino de la batalla. Después que se presenta, primero se presenta Melquisedec y después el rey de Sodoma. Este rey de Sodoma tenía otras intenciones. No fue lo mismo que Melquisedec de bendecir a Abraham. Las intenciones del rey de Sodoma que Abraham descubrió era que después empezar a hablar y decir, todas las riquezas que Abraham tiene es por mí. Después lean, ahí lo tienen en el relato de Génesis 14. Iba a hablar mentiras. Pero este rey, Melquisedec, era diferente. Él era, como dice ahí el autor de Hebreos, rey de justicia y rey de paz. Alguien que aplica la justicia. Alguien que ama la justicia. Y por ende, trae paz. Esto es lo que era este rey. ¿Y cuál es el trasfondo de este hombre? ¿Cuál es la historia de este hombre? ¿Qué se nos dice? ¿Qué dice la Biblia acerca de este Melquisedec? Viene el autor de Hebreos, y como también su audiencia sabía, dice el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Ni fin de vida. Siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Si nosotros seguimos el hilo de la narración de Génesis, Moisés estaba escribiendo la historia de los hebreos. Moisés les estaba escribiendo a ese pueblo que había salido de Egipto, que estuvo en cautiverio 400 años y nada sabía, o prácticamente nada sabía de sus antepasados. Moisés les estaba escribiendo la historia de donde habían nacido. Y desde el comienzo de la creación, Moisés fue escribiendo y sin perder el hilo, la genealogía de Adán, la genealogía de Set, la genealogía de Sem y también la de Abraham. Ellos y el pueblo a que Moisés escribía eran los que Dios había elegido para que sean su pueblo. Y si después ustedes no anotan ahí lo que están anotando en Éxodo 14, del 19 al 6, este pueblo iba a ser una nación de sacerdotes. De repente, en medio de toda esa narrativa, aparece este hombre que nada tiene que ver con Abraham, nada tiene que ver con el pueblo de Israel. Nada se sabe de él, pero dice Moisés que es un rey y sacerdote del Dios Altísimo. Hay un silencio acá en las Escrituras que no se sabe por qué. No tenemos registro de la genealogía de Melquisedec. Eso no quiere decir que Melquisedec nunca tuvo padres y que nunca haya muerto. Simplemente las Escrituras hacen un silencio al respecto. Un silencio que nada se sabe. ¿Y por qué está ese silencio? ¿Cuál es el propósito de ese silencio? Bien, para mostrarnos a nosotros que pasados los años, está este hombre que está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, la carta a los hebreos, y él agarra ese silencio, se lo aplica al Melquisedec
Porque Melquisedec era un tipo de Cristo, prefiguraba a Cristo. Y él va a utilizar este silencio para comenzar su argumentación. Y es interesante que el autor de Hebreos no dice semejante a Jesús, sino dice semejante al Hijo de Dios. ¿Por qué no dice semejante a Jesús? Porque Jesús un día se encarnó, Jesús un día, él tuvo padres. Entonces hay una historia y una genealogía de parte de Jesús. Pero acá por eso, y muy bien lo hace el autor de Hebreos, que lo hace a este Melquisedec semejante al Hijo de Dios. Porque solamente el Hijo de Dios no tiene principios de día ni fin. Solo él pudo decir en Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Solo él, el Hijo de Dios, es eterno. Solo el Hijo de Dios puede decir, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Apocalipsis 1:8. Entonces vemos al autor cómo fue llevando a su audiencia a ver algo que ellos conocían perfectamente y que era cierto, que era cierta la historia de Melquisedec y que era cierto que de Melquisedec no se sabía absolutamente nada. Era como si Melquisedec hubiese sido eterno, pero aunque no lo era, pero su sacerdocio también parece que había sido eterno, porque nunca se dijo cuándo comenzó su sacerdocio ni cuándo terminó su sacerdocio. Pero es porque es semejante, no igual, es semejante al Hijo de Dios. Y porque es semejante en el sentido de que nada se sabe de él, ni de dónde vino, ni cuál es su historia, ejemplifica la eternidad y la grandeza del Hijo de Dios y su sacerdocio. Eso es lo que está haciendo el autor de Hebreos. Y con esto en mente, su audiencia, en que Melquisedec es un tipo de Cristo, no Cristo, es un tipo de Cristo, y que nada se sabe de él, es como si fuera eterno, así como su sacerdocio. Y de una manera imperativa, en el versículo 4, dice considerar. Fíjense ahí, dice considerar. ¿Y qué debían considerar? ¿Qué debían esta audiencia observar? ¿Qué debían percibir? Dice considerar, pues, la grandeza de este hombre. Ellos debían considerar la grandeza de este hombre. ¿Y por qué debían considerar? ¿Por qué debían tener en cuenta la grandeza de este hombre? Fíjense nuevamente el versículo 4 de Hebreos 7. Considerad pues la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Abraham, el padre de los israelitas, el más grande de la historia, el que ellos conocían, el que era considerado el príncipe de Dios, el que era considerado amigo de Dios. Fíjense ahí en Génesis, capítulo 23, versículo 4. Sara se había muerto, Abraham llora por ella, él quería sepultar a su esposa. Y el versículo 4 de Génesis 23 dice, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultare mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Esa era la consideración de Abraham,
que tenía la gente a su alrededor. Era un príncipe de Dios. Él merecía absolutamente lo mejor porque era lo más grande. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 27, dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a los descendientes de Abraham, tu amigo para siempre? Esto, amigo para siempre, Abraham como un amigo para siempre, también lo pueden ver en Isaías 41:8 y Santiago 2:23. El patriarca, el más grande de la historia, dio el diezmo de lo mejor del botín. Dio el diezmo de lo mejor del botín a Melquisedec. Solo alguien mayor que alguien podía recibir los diezmos. El dar el diezmo de algo era reconocer la grandeza de una persona. Era reconocer la grandeza del que recibía los diezmos. Se honraba a esa persona de esa manera. Es como decirle, para que presten atención, esta audiencia presten atención, la grandeza de este hombre, la grandeza de Melquisedec, que el más grande de la historia para nosotros, Abraham, reconoció la grandeza de este y le dio el botín, le dio el diezmo, dice, de lo mejor del botín. Abraham lo reconoció. Y ellos tenían que prestar esa atención. Entonces, hay alguien más grande que Abraham. Después de hacerles ver lo que hizo el patriarca, les recuerda quiénes eran por mandato de Dios los que recibían el diezmo en el pueblo. Versículo 5 de Hebreos 7. Dice: ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Solo los hijos de Leví que recibieron el sacerdocio por mandamiento podían recoger o podían tomar del diezmo de sus hermanos. Esto no lo podía hacer ninguna tribu, solamente la tribu de Leví. Eso lo pueden ver en Números 18, versículo 24 al 26. Era un mandato de parte de Dios. Mis hermanos, no pierdan el hilo, es el más grande de la historia, Abraham, para los judíos. Le dice, no, miren a Melquisedec, que nada se sabe de él. Abraham le dio los diezmos. Ahora, los únicos que tenían que recibir el diezmo en Israel era la tribu de Leví, porque era mandato de Dios. Estos hijos de Leví, aunque eran descendientes, o como una expresión hebraica dice, salieron de los lomos de Abraham, al igual que todos los israelitas, estaban puestos por encima del pueblo. Tenían un lugar especial entre el pueblo, porque eran los intermediarios entre el pueblo y Dios. Y ellos, y solo ellos, podían recibir el diezmo. Nadie podía atreverse a ser sacerdote y recibir los diezmos si no podía demostrar en su genealogía que eran descendientes de Leví. Y eso pasa en Nehemías 7, capítulo 7, versículos 61 al 64. No lo busquen, después léanlo. La historia habla que cuando reconstruyen el templo, llaman a todos los sacerdotes, porque necesitaban sacerdotes, porque venían de la diáspora, venían de la dispersión, y empezaban a buscar sacerdotes, y todos los sacerdotes que se presentaban tenían que venir con su papelito y decir, miren, esta es mi genealogía, desciendo de Leví. Y hubo algunos que no pudieron decir que venían de Leví y fueron tomados
como impuros. Pero, versículo 6 del capítulo 7 de Hebreos, pero aquel Melquisedec, cuya genealogía no viene de ellos, los levitas, recibió el diezmo de Abraham. Y es más, y bendijo al que tenía las promesas. Ellos debían notar la grandeza de este hombre que no venía de los levitas. Su genealogía, como no se sabe de nada de su genealogía, no venía de los levitas. Recibió el diezmo de Abraham. Él recibe esos diezmos sin poner ningún tipo de resistencia. Recibe los diezmos de parte de Abraham y no solo eso, bendice a Abraham, sabiendo que solo Abraham tenía las promesas de que iba a salir de él una nación grande y que iba a bendecir las demás naciones. Pero este sacerdote bendice a Abraham. Abraham es mayor que todos por tener las promesas. Es mayor que todos por tener las promesas. Pero este hombre, Melquisedec, es superior a Abraham. Porque es como el Hijo de Dios. Porque es tomado, porque es semejante al Hijo de Dios, quien es superior a todos. Por eso, él dice en el versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y con esto cierra su argumentación con respecto a Melquisedec. Melquisedec es mayor o superior a Abraham. Porque ellos sabían muy bien, ellos sabían y conocían muy bien que ningún menor en la historia podía bendecir a un mayor. Siempre el padre bendecía a los hijos. Siempre el mayor era el que bendecía. Esa es la regla. Por eso él termina esto. No hay discusión acá. El mayor bendice al menor o el menor es bendecido por el mayor. Ahora, él va a demostrar que también Leví, el que recibe los diezmos, el que tenía una posición en el pueblo de Israel más alta, como privilegiada, él también es menor. Fíjense el versículo 8, al capítulo 10. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, paga diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Déjenmelo leer en otra versión que es mejor explicada, que es la versión de la NBI. Dice, en el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antecesor Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Lo que el autor les está mostrando es que el sacerdocio levita no era eterno. El sacerdocio levita cesaba su sacerdocio cuando moría. Por esa razón, un sacerdote no podía recibir los diezmos eternamente. Pero este sí.
Este Melquisedec es como que recibía los diezmos eternamente porque no tenía genealogía, no se sabía de dónde venía y su sacerdocio era para siempre. Porque así se da testimonio de que vive. Nuevamente, esto no quiere decir que Melquisedec nunca murió. No quiere decir eso. Pero hay un silencio en las Escrituras para que ahora se pueda aplicar a la grandeza de Cristo y de su sumo sacerdocio, el cual entró al trono de Dios y vive para siempre. Ese es el argumento que está teniendo acá el autor. Pero para darle mayor grandeza a este Melquisedec, se dice que a un Leví, quien todavía no había nacido, porque todavía no había nacido Leví, porque recién está empezando, de ahí va a salir, de Abraham va a salir la nación de Israel, ¿no? Después Jacob tiene los 12 hijos, o sea, pero acá no está, pero acá el autor le está diciendo que Leví, como era descendiente de Abraham, como iba a salir de Abraham, cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec, porque Leví está dentro de Abraham, porque todavía no había nacido. Es como que Leví también está reconociendo la grandeza de ese sumo sacerdote llamado Melquisedec. ¿Se entiende lo que está haciendo el autor? Es lo mismo, una vez lo expliqué yo cómo es esto de que Leví está en los lomos de Abraham. Nosotros nacimos en La Plata. Después fuimos a Olavarría. Y cuando nosotros vinimos acá a Bahía Blanca, mi hermano Ezequiel no nacía. No existía directamente. No existía. Pero mi hermano Ezequiel estuvo en La Plata, estuvo en Olavarría, estuvo en Bahía Blanca y nació en Bahía Blanca. Él estaba en los lomos de mi padre. Y eso es lo que está haciendo acá esta referencia con respecto a Leví. Cuando Melquisedec sale, este sacerdocio del Dios Altísimo sale, Abraham, al reconocer la grandeza de este hombre, Leví estaba reconociendo también la grandeza de este hombre. En conclusión, ¿qué es lo que le estaba mostrando este autor? Estos hermanos debían mirar la grandeza del Hijo de Dios y confiar en que no hay nadie mayor que Él y que su sacerdocio es eterno, al igual que su naturaleza. Porque el Hijo de Dios es eterno, su sacerdocio es eterno, porque su naturaleza es eterna. Y para hacerle ver eso, el autor llevó a esta audiencia y tomó lo que conocían, y conocían ellos la grandeza de Abraham, la grandeza de Leví, y los comparó con este que solamente en un par de versículos sale en la Biblia y nunca más se habla de él. Y que era rey y sacerdote para siempre. Y les está mostrando, ¿vieron este? Ese es Cristo. No tiene fin de días, no tiene principio de días. Él es rey, Él es sacerdote para siempre porque entró en el trono de Dios. Y esto les ayudaría a no retroceder en su caminar. Recordemos que la carta de Hebreos está escrita para estas personas que estaban sufriendo persecución. Habían sufrido persecución, estaban sufriendo persecución y van a seguir sufriendo persecución. Y esto los anima a caminar hacia adelante y no volver nuevamente a poner su confianza en las tradiciones que solo temporalmente los ayudarían a no sufrir. Reconocer la grandeza del Hijo de Dios era darle y darse a Él por completo lo mejor. Así como hizo Abraham cuando dio el diezmo de lo mejor del botín, reconociendo así humildemente la grandeza de Melquisedec. Eso es lo que tenían que entender.
¿Y cómo nosotros podemos aplicarlo? Una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos es, ¿dónde está tu mirada cuando las cosas no funcionan o no salen como vos querés? ¿Dónde está tu mirada cuando las cosas no salen como vos querés? ¿Están puestas en las circunstancias? ¿Están puestas en las personas que crees que pueden solucionar tus problemas, sean físicos, sean financieros? Lo único que hace eso es opacar la grandeza del Hijo de Dios. Opacar la grandeza del Hijo de Dios. Lo que le estaba pasando a esta audiencia. Por mirar la grandeza de Abraham, por mirar la grandeza de Leví, porque eso los volvía al judaísmo y así no iban a sufrir. En vez de mirar la grandeza del Hijo de Dios. Nuestra confianza debe estar puesta en la grandeza de aquel sumo sacerdote que vive para siempre. Que vive para siempre y que intercede por su pueblo. Para que este pueblo sea más como Él, con la ayuda de su Espíritu Santo. Esa es la obra de este gran sumo sacerdote que nosotros tenemos a nuestro favor. Ese sumo sacerdote eterno que está orando por nosotros. ¿Por qué no reconocemos la grandeza de nuestro Señor? Como lo hizo el profeta Jeremías cuando dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todo su reino no hay semejante a ti. Hermanos, no dejemos que nada opaque la grandeza del Hijo de Dios. Todo, absolutamente todo lo que nos rodea tiene un fin. Todo, absolutamente todo lo que nos rodea tiene un fin. Por eso tienen que leer la Biblia, empaparse de esas páginas que nos hablan de la grandeza y la belleza de aquel Hijo de Dios que es eterno y vive para siempre y tiene un sacerdocio eterno e inmutable. El hacer eso no te dejará desviar tu mirada de la grandeza del Hijo de Dios. No te dejará desviar tu mirada de la grandeza del Hijo de Dios. Y vas a poder decir como el salmista, que estuvo a punto de ceder. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne, dice, mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Por qué? Porque Él vive para siempre. Él vive para siempre. Así como el autor de Hebreos hizo con su audiencia, que ellos tenían que reenfocar su mirada en lo correcto. Hagámoslo también nosotros. Contemplemos la grandeza del Hijo de Dios. Contemplemos la grandeza del Hijo de Dios. Por último, este Hijo de Dios es verdadero Rey de justicia y Rey de paz. Solo por medio de Él el ser humano puede recibir justicia y recibir paz. Dice Pablo en Romanos 5:1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No busques en otro lado.
Y lo único que nos queda decir es, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Solo en Él encontrarás paz para con Dios y perdón de todos tus pecados. ¡Qué hermosa comparación! Toda una historia de 3 personajes para mostrar la grandeza del Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por darnos tu palabra, Señor, que nos consuela, nos alienta y sobre todas las cosas nos muestra la grandeza de tu Hijo, el eterno Hijo de Dios, que merece toda la gloria, toda la adoración, todo de nosotros lo merece Él. Ayúdanos, Señor, a reconocerle cada día y darnos todo y darle todo a Él, porque Él es el Hijo de Dios que vive para siempre. Gracias, bendito Dios, y ten misericordia de aquellos que no te conocen aún, que puedan reconocer la belleza de tu Hijo. Ábrele sus ojos, Señor. Ten misericordia para que puedan venir a ti. En el nombre de Jesús. Amén.